Imagina una civilización de gigantes, seres tan poderosos que su sola presencia generaba temor entre los pueblos que osaban cruzarse en su camino. Estos colosos, conocidos como los anaceos, dejaron una marca profunda en la historia antigua, pero ¿quiénes eran realmente? ¿De dónde provenía su fuerza y cuál fue su legado? Hoy exploraremos la herencia de los hijos de Anak, una historia que nos llevará a los confines de la Biblia y más allá. ¿Estás listo para descubrir los secretos de estos gigantes y lo que nos dejaron? Los hijos de Anak, mencionados en la Biblia, eran temidos por su estatura descomunal y su destreza en la guerra. Su herencia se extendía más allá de las tierras de Canaán, donde habitaron durante generaciones. En este relato nos adentraremos en su misterioso linaje y cómo su presencia alteró el curso de la historia. Desde su primera aparición en textos antiguos hasta su desaparición en la historia, los anaceos han despertado fascinación e intriga. Para entender a los anaceos, debemos retroceder en el tiempo, a una era en la que los gigantes caminaban entre los hombres. La Biblia nos cuenta que los hijos de Anak eran descendientes de los Nefilim, una raza de gigantes mencionada en el Génesis. Estos seres poderosos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se convirtieron en líderes de naciones y guerreros temidos en las batallas. Pero los anaceos eran más que simples gigantes. Eran líderes de un pueblo antiguo que controlaba vastas tierras y ciudades fortificadas. Los textos bíblicos hablan de Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo que fue gobernada por los hijos de Anak. Esta ciudad se convirtió en un símbolo de su poder y resistencia, pero también en el escenario de su eventual caída. Cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida, entre ellos estaba Josué y Caleb. A su regreso, 10 de los espías informaron sobre la presencia de los anaceos, describiéndolos como seres inmensos que hacían que los israelitas se sintieran como saltamontes en comparación. Este informe llenó de terror al pueblo de Israel, que dudó en continuar su avance hacia Canaán. Los espías decían: «No podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros». Estas palabras reflejaban no solo el miedo a la guerra, sino el reconocimiento de que los hijos de Anak no eran enemigos comunes. La tierra estaba llena de ciudades amuralladas y guerreros imbatibles. Los anaceos se convirtieron en un obstáculo que parecía imposible de superar, y muchos israelitas temieron que su destino fuera caer bajo el yugo de estos gigantes. Sin embargo, no todos en Israel compartían el temor. Caleb, uno de los espías, tenía una visión distinta. Con una fe inquebrantable, aseguró que, con la ayuda de Dios, podrían conquistar la tierra sin importar la estatura de los gigantes. Este acto de valor impulsó a los israelitas a no rendirse. Décadas más tarde, tras la muerte de Moisés, Josué tomó el mando del pueblo de Israel y lideró la conquista de Canaán. En una serie de batallas épicas, los israelitas derrotaron a los anaceos y tomaron posesión de sus tierras. La ciudad de Hebrón, el bastión de los hijos de Anak, cayó en manos de Caleb, quien a sus 85 años aún se sentía con la fuerza necesaria para luchar contra los gigantes. Este evento marcó el fin del dominio de los anaceos en Canaán. La Biblia narra cómo, tras la conquista, los hijos de Anak fueron exterminados o expulsados de sus ciudades fortificadas. Pero a pesar de su desaparición, la leyenda de estos gigantes persistió. El legado de los hijos de Anak no se limitó a su gran estatura o sus habilidades militares. Su presencia en la historia nos recuerda las luchas que enfrentaron los pueblos antiguos para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de desafíos. Los anaceos representan un tiempo en que la fuerza física era crucial, pero también una advertencia de que la arrogancia y el poder sin control pueden llevar a la destrucción. La historia de los hijos de Anak no termina con su caída en Hebrón.
Aunque su presencia física se desvaneció con el tiempo, su legado continuó de una forma sorprendente. En las tradiciones orales y escritas de las culturas antiguas, los gigantes se convirtieron en un símbolo de poder, pero también en advertencias sobre los peligros de la soberbia y la tiranía. A medida que los israelitas tomaron el control de Canaán, la historia de los anaceos se transformó en una leyenda, inspirando relatos en otras culturas, desde los griegos hasta los celtas. Es fascinante ver cómo la figura del gigante ha resonado en la historia de la humanidad. Desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de los mitos nórdicos, la idea de seres poderosos más allá de las capacidades humanas se encuentra en casi todas las culturas. Sin embargo, lo que distingue a los anaceos es que su historia está anclada en una realidad histórica y geográfica específica, la antigua Canaán. En muchas leyendas, los gigantes son representados como figuras trágicas que, a pesar de su poder físico, son derrotados por la astucia o la intervención divina. Este es también el caso de los anaceos, quienes, a pesar de su estatura y su dominio militar, no pudieron resistir la voluntad de un pueblo pequeño pero decidido, guiado por su fe en Dios. Aquí vemos un patrón repetido en la narrativa bíblica: el enfrentamiento entre los poderosos de la tierra y aquellos que tienen la protección divina. En este sentido, los hijos de Anak no solo fueron derrotados por su fuerza militar, sino por su falta de humildad y conexión con lo divino. Después de la caída de los anaceos, Hebrón se convirtió en una ciudad clave en la historia de Israel. Pero, ¿qué ocurrió exactamente después de que Caleb tomara la ciudad? La Biblia nos cuenta que, tras la conquista, Caleb fue recompensado con Hebrón como herencia, una promesa hecha por Moisés por su lealtad y fe inquebrantable. A pesar de tener más de 80 años, Caleb estaba determinado a reconstruir y establecer su linaje en aquella tierra que alguna vez fue habitada por gigantes. Hebrón no solo representaba una victoria física sobre los anaceos, sino también una victoria espiritual. Para el pueblo de Israel, la ciudad simbolizaba la manifestación de las promesas divinas. Cada ladrillo de la reconstrucción de Hebrón era un recordatorio de que, con fe y perseverancia, cualquier obstáculo puede ser superado, incluso los más grandes gigantes. Aunque la Biblia relata la desaparición de los anaceos tras la conquista de Canaán, algunos estudiosos y tradiciones sugieren que estos gigantes no fueron exterminados por completo. Se ha especulado que pequeños grupos de descendientes de los anaceos lograron escapar hacia otras tierras, llevándose con ellos su cultura y tradiciones. Uno de los lugares que se ha mencionado en relatos históricos y míticos es la isla de Creta, donde los antiguos cretenses hablaban de una raza de gigantes que una vez habitó su tierra. Algunos investigadores modernos han vinculado estos mitos con la posibilidad de que los sobrevivientes de los anaceos migraran y se asentaran en otras regiones del Mediterráneo. Por supuesto, estas teorías son difíciles de probar, pero añaden una capa fascinante al legado de los hijos de Anak. Más allá de la Biblia, la figura del gigante ha sido utilizada como un símbolo en muchas culturas para representar el poder, la dominación y, en muchos casos, la decadencia. Los griegos contaban la historia de los titanes, una raza de gigantes que gobernaba el cosmos antes de ser derrotados por los dioses del Olimpo. Los gigantes nórdicos, conocidos como Jotuns, eran vistos como enemigos de los dioses, siempre dispuestos a desafiar el orden divino. Sin embargo, lo que distingue a los anaceos es su conexión directa con la tierra y los pueblos humanos. No eran seres sobrenaturales como los titanes o los Jotuns, sino una raza poderosa que habitó físicamente entre los hombres, luchando por sus territorios y su supervivencia. Esto hace que su historia sea aún más cercana y tangible, recordándonos que las figuras míticas a menudo tienen una base en la realidad. La desaparición de los anaceos marca el fin de una era en la historia de Canaán. Con su caída, los israelitas pudieron establecerse en la tierra prometida, cumpliendo la promesa que Dios les había hecho.
La desaparición de los gigantes también simboliza el paso de un mundo antiguo, dominado por la fuerza bruta, a un nuevo orden, donde la fe y la determinación prevalecen sobre la mera fuerza física. Es interesante reflexionar sobre cómo esta narrativa ha influido en la visión que tenemos hoy en día sobre el poder y la resistencia. Los anaceos, a pesar de su tamaño y fuerza, no pudieron detener el avance de un pueblo que creía firmemente en su misión y en su Dios. Esto nos enseña una valiosa lección. Los mayores desafíos que enfrentamos no siempre son los más grandes físicamente, sino aquellos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra capacidad para superar el miedo. La historia de los anaceos nos enseña que incluso los gigantes pueden caer y que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza física, sino en la fe, la perseverancia y la determinación. A través de la victoria de Caleb y los israelitas sobre los hijos de Anak, aprendemos que los desafíos más grandes pueden ser superados cuando se lucha con convicción y confianza en una causa mayor. Hoy, los ecos de los anaceos resuenan en nuestras vidas. Todos enfrentamos gigantes personales, ya sea en forma de miedos, problemas o barreras aparentemente insuperables. Pero la lección de los hijos de Anak es clara. Con la visión correcta y la fuerza espiritual podemos derribar cualquier obstáculo, no importa cuán grande parezca. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir más relatos épicos y enseñanzas que desafíen tu perspectiva, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos exploraremos